noches, mi nombre es Sofía García. Les vengo a presentar el tema de biomoléculas orgánicas. En este caso es un trabajo de biología celular y molecular de la unidad 2, directamente de la UNAM. Buenas noches, mi nombre es Sofía García. Les vengo a presentar el tema de biomoléculas orgánicas. En este caso es un trabajo de biología celular y molecular de la unidad 2, directamente de la UNAM. En este momento, ¿qué son las biomoléculas? El tema principal, en este caso, los cuatro tipos en los que se subdivide y en este momento la estructura, definición, características, clasificación y funciones de cada una. ¿Qué son las biomoléculas? Las biomoléculas forman parte de los seres vivos, son similares entre sí, entre su estructura, función y de hecho todos los organismos que conocemos contienen proteínas, ácidos nucleicos y todos dependen de agua para poder sobrevivir. En este caso está representado alrededor por ciento de 99%, perdón, de la masa de la mayoría de las células. Se dividen en cuatro tipos, los cuales son lípidos, carbohidratos, proteínas, ácidos nucleicos. En la estructura de los lípidos o los lípidos como tal, tenemos la estructura en la siguiente imagen. Los lípidos en este momento son un grupo heterogéneo de compuestos orgánicos. Dentro de ellos se encuentran las grasas, principalmente, que se dividen en saturadas e insaturadas. Características principales, tenemos que la mayoría de los lípidos tienen un carácter no polar, es decir, que le teme al agua o la rechaza. Entre la región hidrófoba de los lípidos es la que se presenta solo en átomos carbonos unidos a átomos de hidrógeno. Entre los enlaces polares son más energéticamente estables y viables. La clasificación principal de los lípidos están los lípidos saponificables simples, que en este caso a su vez son los que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno, aciglicéridos y séridos. Los lípidos saponificables complejos. En este caso tenemos los fosfolípidos, fosfoglicéridos, fosfoesfingolípidos, glucolípidos, cerebrosídos, gangliosídos. La próxima clasificación tenemos los lípidos insaponificables, que en este caso tenemos los terpenoides, los esteroides y los prostaglandinas. Funciones de los lípidos, principalmente tenemos la función energética, las cuales constituyen una reserva energética principalmente de uso tardío y solo pueden metabolizarse aeróbicamente. En la reserva de agua tenemos que poseen un grado de reducción mucho mayor, el de los hidratos de carbono. La combustión aeróbico de los lípidos produce una gran cantidad de agua, que se denomina a su vez agua metabólica. Entre otra de las funciones tenemos la producción de calor, la que en este momento en algunos animales se presenta en el tejido adiposo, en donde en este momento la grasa marrón, que se denomina así, se encarga de generar la energía calórica necesaria para los largos periodos de hibernación. Entre su otra función tenemos la función estructural, la cual en este momento los lípidos tienden a un autoestructurarse, formando la bicapa lipídica de la membrana plasmática que rodea toda la célula. Función informativa. Los organismos pluricelulares generan señales químicas para la adaptación del organismo a diversas circunstancias. Estas señales reciben el nombre de hormonas. Funciones catalíticas, en este caso sustancias que suministran para el correcto funcionamiento del organismo, las que reciben el nombre de vitaminas, como la vitamina C. La estructura. En este caso tenemos la estructura de los carbohidratos
Los carbohidratos se forman a partir de dos términos, carbono y hidrato. Los carbohidratos son uno de los principales tipos de nutrientes y son la fuente más importante de energía del cuerpo. Entre las características principales tenemos sencillamente que el carbohidrato es un azúcar simple. En este caso, naturalmente, en los alimentos como verduras, y derivado de la leche y las frutas se encuentran presentes. Los carbohidratos complejos se localizan en alimentos integrales como cereales y panes y galletas. Los carbohidratos de carbono son la primordial fuente de combustible para el cuerpo en general. Entre su clasificación tenemos los desacáridos, en este caso la maltosa, la celobiosa, la sacarosa. Tenemos que entre los polisacáridos está directamente clasificado de la siguiente manera. Estamos con el glucógeno, el almidón y la celulosa. Entre las funciones principales de los carbohidratos tenemos, energéticamente hablando, permanece con una reserva energética igualmente que los lípidos, ahorra proteínas, los hidratos de carbono reemplazan el uso de proteínas. En este caso, por eso se llamaría así, que ahorran directamente las proteínas. En este momento forman parte de los tejidos importantes, entre otras de sus funciones, recubren la mayoría de los tejidos nerviosos y conectivos y están presentes como parte de las moléculas del ADN. Previene los cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos en este momento son y generan graves enfermedades en el cuerpo, lo cual es en este momento la ausencia de los carbohidratos en el cuerpo generan grasa, la cual pues es conocida como cuerpos cetónicos. En este caso, entre su estructura tenemos las proteínas, que sería como tal la tercera biomolécula. Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlaces conocidos como enlaces peptídicos. Las proteínas suponen aproximadamente la mitad del peso de los tejidos del organismo y están presentes en todas las células del cuerpo. Características principales tenemos que contiene en su estructura primaria la secuencia de aminoácidos, contiene en su estructura secundaria la presencia de puentes de hidrógeno, en su estructura terciaria contiene la presencia de más interacciones químicas entre los componentes de la macromolécula, entre su estructura cuaternaria contiene la asociación de dos o más estructuras terciarias. En cuanto a las proteínas, directamente comparadas con las grasas y los azúcares, comparadas con las biomoléculas anteriores, tienen un bajo aporte energético de 4 calorías por gramo. Clasificación principal tenemos las proteínas simples y proteínas conjugadas. Tenemos en este caso las funciones de las proteínas. Tenemos los anticuerpos que pueden contrarrestar los antígenos mediante su inmovilización, de modo que puedan ser destruidos por los glóbulos blancos presentes en la sangre. Proteínas contráctiles. Estas proteínas están involucradas en la contracción muscular y en el movimiento. En las enzimas tenemos a menudo que se refieren a ellas como catalizadores debido a que aceleran las reacciones químicas, proteínas, hormonas, que son las mensajeras que ayudan a coordinar ciertas actividades del cuerpo. En este caso, una de las reconocidas sería la insulina. La insulina regula el metabolismo de la glucosa a través del control del azúcar y en la sangre. En este caso, las proteínas estructurales son fibrosas y sirven para dar soporte al cuerpo, que es la queratina, fortalece cubierta protectora del cuerpo o como el pelo.
Proteínas del almacenaje. La ovoalbumina es encontrada en los huevos blancos y la caseína es una proteína en base de leche. Proteínas de transporte son proteínas portadoras que mueven moléculas de un lugar a otro alrededor del cuerpo. En este caso tenemos la siguiente biomolécula, ácidos nucleicos. En este caso, los ácidos nucleicos son grandes polímeros formados por la repetición de monómeros denominados nucleótidos unidos mediante enlaces fosfodiéster. Se forman largas cadenas, algunas moléculas de ácidos nucleicos llegan a alcanzar tamaños gigantescos, como el ADN. Entre sus características principales, tenemos que los ácidos nucleicos son esenciales para todas las células, ya que es a partir de las moléculas de ADN y ARN que se sintetizan las proteínas. Las células se multiplican y también se produce el mecanismo de transmisión de las características hereditarias. En este caso, los ácidos nucleicos, entre otras de sus características, presentan una estructura espacial bastante compleja y peculiar. Estas dos cadenas se unen por medio de puentes de hidrógeno entre determinados pares de bases nitrogenadas. La adenina se junta con la tiamina y mientras la citosina se junta con la guanina. La clasificación tenemos como tal que existen dos tipos grandes de ácidos nucleicos, que en este caso es ADN, ácido desoxirribonucleico, y ARN, ácido ribonucleico, que se diferencian entre sí por el glúcido, que es la pentosa, es diferente en cada uno. Ribosa en el ARN y desoxirribosa en el ADN. Por las bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina y tiamina en el ADN, adenina, guanina, citosina y uracilo en el ARN. Por las hélices, mientras que el ADN tiene doble hélice, el ARN tiene solo una cadena de hélice. Funciones de los ácidos nucleicos. Tenemos que existen dos tipos de ácidos nucleicos, los cuales hemos mencionado anteriormente, ADN y ARN. ADN, contener la información hereditaria, controlar todas las actividades celulares, reproducción celular, síntesis de proteínas y demás. Y ARN, copia la secuencia de bases nitrogenadas del ADN. ARNR, intervienen en la síntesis de proteínas en la célula. RNT transporta los aminoácidos del citoplasma del ribosoma. Gracias por su atención. Estas serían las referencias bibliográficas.